Santander. Y para dar inicio a nuestro acto, yo quiero invitarlos a ponerse en pie para entonar las notas del himno de Norte de Santander. Tukuya suma punjada chayshunchi kausaita karak pachakama kikinguna pa sama ini kikinguna pa UAP kausaita kaskagachi. Muy buenos días para todos y todas las autoridades del pueblo Inca y el equipo de gobierno del pueblo Quichua. En esta mañana quiero presentar un valor simbólico muy profundo para los pueblos originarios, y es el valor del agua. La vida de cada uno de nosotros, si es comparado con el agua, es transparente. Si el agua es comparado con nuestras acciones corren también como el agua. El agua es viva y nosotros también, los seres humanos, somos vivos. Es un recurso muy importante para la humanidad, pero para los pueblos originarios es un valor simbólico, el cual nos permite identificar los procesos de la lucha de los pueblos originarios. Siempre son basados a estos principios fundamentales, como el cuidado del agua, el cuidado de la Pachamama, el cuidado de los bienes que posee la Pachamama. Hoy quiero resaltar un poco. Veo que el día presente no tenemos presente a nuestro gobernador, pero hay un delegado. Entendemos claramente en relación del ejercicio de gobierno propio, a veces no pueden tomar decisiones, así como tampoco pueden tomar decisiones nuestros subalternos. Pero vale la pena resaltar, durante todos estos 2 años y 1 mes que llevo guiando a mi pueblo, trabajando por mi pueblo, buscando la revitalización, buscando la visibilización del pueblo para que el pueblo pueda ser reconocido. Porque así como el agua es indispensable en la casa, así también es de vital importancia el ejercicio del gobierno para el pueblo, para la comunidad, para que ellos puedan conocer. Nada puede quedar escondido. Necesitamos visibilizar esto. Por eso, como una muestra tan importante, te he pedido que me traigan el agua a la mesa. Tal vez no es muy apto usar en un despacho, pero pude alcanzar a ver al señor gobernador, que quedó bastante fascinado con la presentación de la armonización del pueblo quichua, porque hay un espacio de espiritualidad, hay un espacio donde la misma conciencia del ser humano comienza a tener un encuentro con la propia vida, un encuentro con la creación, un encuentro con el Creador. Hay una frase muy célebre en la Escritura: si ustedes creen
de su interior correrán como ríos de agua viva. Y nosotros como indígenas hemos visto que esa expresión profunda que el maestro dejó a veces nos permite reflexionar muy profundamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo accionamos el gobierno comunitario? ¿Cómo acciona el gobierno administrativo? Los gobernadores, los alcaldes. Bueno, ese es el valor simbólico que hoy precisamente quería hablar. Y dejar expresado algo tan importante. El día de ayer nosotros estuvimos haciendo una memoria profunda de los pueblos originarios. Sin el apoyo alto que tiene la gobernación y la alcaldía, lo hicimos porque somos un pueblo que creemos lo que hacemos. Somos un pueblo que hemos utilizado desde tiempos antiguos el proceso de la mica, y la mica es una expresión de apoyo, de aporte de los pueblos para poder sacar hacia adelante y hacer memoria de las festividades. El Kuyarraimi, que es el proceso de la tierra, el Caparraimi, que representa la nueva planta, y el Paucarraimi, que representa el tiempo del florecimiento, y el Intirraimi, que representa el tiempo de la cosecha. Todo y cada uno de estos tiempos están bien enmarcados en nuestra mente, en nuestro corazón, y esa es la transmisión que nosotros hacemos como gobiernos originarios de distintos pueblos. Y en este caso, este es el proceso que muchas veces el gobierno no logra aún todavía comprender la acción que nosotros buscamos. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, pero esperemos que con esa resiliencia que hacemos como pueblos quichuas y los demás pueblos puedan ser visibilizados para que mañana, dentro del plan de desarrollo, puedan ser incluidos los recursos dentro de la política pública que hemos venido trabajando, puedan ser incluidos. Esa era la expresión profunda del valor del alma, que es el valor simbólico que hoy quería dejar para el señor gobernador, pero en este caso a los delegados, a los secretarios que están presentes en este espacio y a las autoridades que nos acompañan en esta posesión. Sumak, Causaita Tucuilcha Rishunchi, Viña Rishunchi, Jata Rishunchi, Tucuilla. Muchas gracias. El gobernador Quichua, muchísimas gracias por este espacio de armonización. Buenos días para todos, para todas. Estoy muy contenta acá. Un agradecimiento a todos muy respetuosamente por aceptar esta invitación, ya que pues nunca se había visto. Me siento muy contenta, muy orgullosa de estar acá representando a mi pueblo inga, ya que mi pueblo inga anteriormente ha sufrido muchas calamidades, hubo muchas matanzas, conmemorando ayer la resistencia indígena de nosotros, porque gracias a Dios, a la Madre Tierra, a la Pachamama, ese aire que nosotros respiramos todas las mañanas, démosle gracias a Dios por este día, por un día más que nos da de vida, ese día que usted se levanta y respira. Ayer para nosotros fue una conmemoración muy triste, porque recordando mis ancestros, mis antepasados, cómo mis ancestros fueron sacrificados por los españoles. Estoy dando las gracias a ustedes y sinceramente les digo de corazón, para mí es difícil, pero no es imposible ser gobernadora de mi pueblo inga. A la gobernadora del Cabildo Inga, muchísimas gracias por estas palabras. Y a continuación voy a hacer lectura de cada una de las constancias de toma de posesión de los dos cabildos indígenas que nos acompañan en la mañana de hoy. Voy a iniciar con el Cabildo Indígena Quichua. Acta número 5 del 2023. El Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta hace su asamblea permanente con la comunidad indígena Quichua
de 2 años en el periodo comprendido entre 2023 y 2025. Finalmente, la nueva Junta Directiva queda organizada de la siguiente manera: Gobernador David Enrique Terán Bautista, Vicegobernador Segundo Peralta Búrola, Tesorero Franklin Vinicio Guanal Hipo, Secretaria Jessica Caterina Rota Maldonado, Alguacil Mayor Michael Steven Fuentes Hipo, Vocal Ana Fabiola Rago Espinosa, Fiscal Sandra Beatriz Ascanta Males, Guardia Indígena César Andrago Ujilema y Guardia Indígena Ronnie Alexis Hipoquito. En aprobación y aceptación de los cargos firma la Junta Directiva electa. Firmaron todos aquellos que acabo de mencionar, el acta número 5 del 2023. Y de esta manera, ante nuestra gobernadora encargada, el Cabildo Indígena Quichua también hace toma de juramento ante la Gobernación del Norte de Santander. Juran ustedes por el Dios de cada una de las creencias y prometen solemnemente a la patria cumplir la Constitución, las leyes, ordenanzas y ejercer fielmente según su leal saber y entender las funciones de su cargo. Si así lo hicieren, que Dios y la patria se los premie, y si no, que él y ella lo demanden. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. 24. Fue elegida como la máxima autoridad de la comunidad indígena Inga en el departamento la cabilante Rosa Humana Pisoy, quien a su vez elige a su mesa directiva del gobierno propio, como está establecido en la palabra orientadora o estatutos del Cabildo Inga, de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Esta asamblea fue convocada por la comunidad indígena Inga, quien siempre a finales o comienzo de año elige sus autoridades indígenas. Víctor Tizoy es nombrado por la autoridad como alcalde mayor. Miguel Ignacio Candelo Humana es nombrado por la autoridad como consejero y secretario general. Elsa María Tandioy Chazoy es nombrada por la autoridad alguacil mayor. Ana María Tizoy es nombrada por la autoridad como fiscal. Alejandro Tizoy es nombrado por la autoridad como tesorero. Y Aldina Tizoy es nombrada por la autoridad alguacil. Firma Rosa Humana Tizoy, mamá gobernadora del Cabildo Inga de Cúcuta Norte de Santander. Juran ustedes por el Dios de sus creencias y prometen solemnemente a la patria cumplir la Constitución, las leyes, las ordenanzas y ejercer fielmente según su leal saber y entender las funciones de su cargo. Si así lo hicieren, que Dios y la patria se lo premien, y si no, que él y ella lo demanden. Hoy nos venimos a reconocer y a celebrar la historia de estos dos pueblos indígenas que presentan la riqueza cultural, la diversidad y la resiliencia que caracteriza a nuestra región. Los cabildos indígenas Quichua e Inga, cuya historia tuvo inicio en las tierras ecuatorianas y en el sur del país, en el departamento de Putumayo, hoy en día se encuentran profundamente arraigados en este territorio. Y desde aquí son guardianes de una tradición ancestral que ha perdurado a lo largo de las generaciones. Su labor no solo es fundamental para las comunidades indígenas, sino que enriquece en nuestro departamento norte de Santander, recordándonos la importancia de preservar y respetar nuestras raíces. También, como Gobernación del Norte de Santander y el Gobierno de las Oportunidades, en nombre del señor Gobernador, le damos las gracias porque nuestro medio ambiente sabemos que está en buenas manos en estas comunidades. Decirles a todos ustedes que este gobierno ha tenido la intención y ha trabajado en pro de las comunidades indígenas presentes en el departamento, y una viva expresión de esto es la formulación de nuestra propia política de los pueblos indígenas en el norte de Santander. Les queremos decir que una de las manifestaciones más puntuales es haber nombrado una consejera de etnias que obviamente defiende cada uno de sus derechos y que trabaja día a día. Hoy precisamente está con una asamblea
asamblea a nivel binacional en el pueblo de Catalaura con los Nótico País. La secretaria de Desarrollo Social, le damos la bienvenida y le agradecemos todo ese trabajo que viene haciendo en todas las comunidades. Nos falta mucho, como decía el gobernador, muchísimo, pero sabemos que en nuestro nuevo palo y en el plan de desarrollo que se gesta, continuará ese trabajo y ese legado que viene dando el señor gobernador de los Silvano Serrano. Les agradecemos a todos y les damos la bienvenida nuevamente en esta posesión, diciéndoles a cada uno de ustedes que tiene la responsabilidad de trabajar en esa tarea que han dejado en todos sus aspectos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Decirles que desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde la Consejería Étnica, que pues desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy la doctora Lucero Godoy, pero que para nadie es un secreto que ella ha hecho y ha trabajado mucho por el eje de líneas de nuestra Secretaría de Desarrollo Social, como en especial por las comunidades y pueblos indígenas. Decirles que les reafirmo nuestro compromiso con la justicia, la equidad, la inclusión social, que juntos podremos construir un norte de Santander más fuerte, unido y diverso, y que desde la gobernación el equipo de Más Oportunidades para todos estamos siempre dispuestos a apoyarlos en todos sus procesos. Gracias. A la Secretaría de Desarrollo Social, muchísimas gracias por estas palabras y de esta manera y con este acto protocolario quedan estos dos cabildos indígenas de nuestro departamento posesionados ante la Gobernación del Norte de Santander. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y antes de que se vayan, por favor, vamos a tomar nuestra foto oficial. Que tengan un excelente